Bueno chicos, aquí tenemos otro ejemplo de un dominio de una función racional, ¿cierto? Nos está dando la función que es 12x menos 2 sobre x a la 3 menos 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, chicos? Lo primero que hacemos es verificar que tanto el numerador como el denominador tengan polinomio, ¿cierto? La forma de un polinomio. Entonces, aquí tenemos un polinomio de grado 1 y aquí tenemos un polinomio de grado 3, es decir, que sí cumple para la función racional. Ahora, cuando queremos hallar dominio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O que escogemos el denominador, ¿cierto? Entonces, acá se nos presenta otro caso parecido al anterior, ¿cierto? Que tenemos que factorizar este polinomio. Entonces, tenemos esto que es igual a x a la 3 menos 8. Tener x a la 3 menos 8 es tener, ¿qué? Una diferencia de cubos, ¿verdad? Anteriormente estábamos hablando de una suma de cubos. Aquí tenemos una diferencia de cubos. Ahora, esta diferencia de cubos, ¿cómo la resolvemos? ¿Cierto? Entonces, vamos a buscar, entonces, vamos a factorizar este polinomio. Entonces, tenemos que x a la 3, ¿cierto? Menos un número que multiplicado, ¿cierto? 3 veces me dé menos 8, ¿cierto? Que es el 2, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿cierto? Y tener x a la 3, ¿cierto? Es tener x por x por x, ¿cierto? Aquí tenemos tener esto es lo mismo que tener esto y tener esto es lo mismo que tener esto, ¿verdad? Ahora, ya teniendo esto, entonces reescribimos nuevamente esta operación que es tener que x menos 2, ¿cierto? Tenemos una diferencia de cubos antes de tener x menos 2, ¿cierto? Entonces x menos 2 va a ser igual a ¿qué? Como aquí tenemos el signo negativo, entonces el primer signo de aquí de resolver esta diferencia de cubos sería el primero al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2x, menos, ¿cierto? El cuadrado del segundo, ¿cierto? Entonces sería 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces, como esto no se puede igualar a 0, ¿cierto? No podemos factorizar más, entonces trabajamos con este. Entonces tenemos que x menos 2 va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, despejando esto, tenemos que x va a ser igual a más 2, ¿cierto? A 2 positivo. Entonces, si reemplazamos este valor en x, ¿cierto? Entonces nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría que 2 a la 3 menos 8, ¿cierto? Y 2 a la 3 es tener 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿cierto? Y 8 menos 8 es 0, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, este número 2, ¿cierto? No es el número de la restricción, es decir, que el dominio para esta función, ¿cómo va a quedar? El dominio para esta función va a ser igual todos los reales, ¿cierto? Excepto el 2. ¿Por qué el 2? Porque si al reemplazar nosotros 2 elevado a la 3 nos da 8 y 8 menos 8, ¿cuánto nos da? 0. Y ustedes saben que cualquier número racional, ¿cierto? Que tenga el denominador 0 no existe. Entonces ya sabemos que el dominio son todos los reales excepto el 2. Listo muchachos, entonces ya con estos ejercicios podemos trabajar para que vayan trabajando los ejercicios de la guía. Bueno chicos, aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Cuando tenemos una función, ¿cierto? De grado 1 en el numerador y de grado 1 en el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cuando tengamos esta situación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el mismo grado acá, tenemos el signo contrario, ¿cierto? Entonces, pero siempre vamos a calcular el dominio para esta función, ¿cierto? Entonces, lo primero que revisamos es el grado del polinomio. Entonces, tenemos el grado 1 y de grado 1, es decir, que si es función racional. Que no se les olvide que el q de x aquí tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué podemos hacer de esta función, cierto? Como acá tenemos el mismo valor, ¿cierto? Entonces podemos aquí dividir 8 entre 8, ¿cierto? O cancelar otro 8 entre 8 y nos queda 1, ¿cierto? Entonces, reescribiendo nuevamente esta función, nos quedaría que x más 4 sobre x menos 4. Entonces, miren que nos queda más fácil para trabajar, ¿cierto? Entonces, cancelamos fue el 8 con el 8, ¿cierto? Que 8 dividido 8, pues es 1, ¿cierto? Y nos quedaría el valor de x. Entonces, ya sabemos que para trabajar una función racional, pues trabajamos con el denominador, ¿cierto? Entonces,
Con el denominador, entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos queda más fácil. X menos 4, ¿cierto? Lo igualamos de una vez a 0. Aquí no tenemos que hacer ni caso de factorización ni nada porque es más sencillo, ¿cierto? Entonces, tener X menos 4, cuando lo igualamos a 0, necesitamos despejar la X. Entonces, este menos 4 pasaría a ser más 4, ¿cierto? Entonces, si ustedes reemplazan este X acá, ¿cierto? Entonces nos quedaría que X menos 4, ¿cierto? Entonces daría 4 menos 4 y esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces es decir que la restricción está con el 4. Entonces el dominio de esta función, ¿cómo quedaría, muchachos? El dominio quedaría de esta función va a ser igual a todos los reales excepto que el 4, ¿verdad? Entonces, si usted reemplazan el 4, les da aquí ¿qué? 0, ¿cierto? Y no se les olvide que en la función racional nunca podemos tener esta forma, ¿cierto? Entonces, cancelamos acá, ¿cierto? Entonces, listo, chicos. Ya con estos ejercicios podemos iniciar a terminar la copia. Cualquier duda, cualquier inquietud me van copiando. ¿Listo, chicos?